Javi Es Juan. que... Sí, lo tenemos a Enrique, se lo mandé también. Sí, tela. Maravilla. Sí, ¿no? Está bien. El informe de Paco. Ajá. Presentas tú, ¿vale? Cuando uno oye esta música, a mí me dan ganas de tumbarme en un triclinium de esos... Pues no te vas a tumbar, lo sabes, ¿no? Y coger unas uvas de esas que hoy a malas y sin pepita, ¿no? Bueno, ya está, ¿eh? Se acabó el relajo. Se acabó el relajo porque además viene el momento que a mí personalmente es el que más me gusta del programa, que es el momento de la tertulia. Tertulia que nosotros además vocacionalmente deseamos que lo sea, en el sentido más estricto de la palabra, tertulia. Charlar, que haya confrontación de ideas que nos enriquezcan, que nos aporten los matices necesarios para que usted o tú, depende de quién seas y de cuánto grado de respeto necesites, aumentes tu capacidad de reflexión para tener una opinión libre. Y esa es la intención que esta tarde hemos tenido al invitar a dos personas que creemos que la posición que actualmente ocupan, en base a la que han ocupado, le dan bagaje suficiente como para tener una opinión suficientemente clara, mínimamente clara y reveladora para muchos de nosotros y de nosotras sobre lo que es la reforma laboral. El proyecto de reforma laboral, que está ahora mismo en trámite parlamentario. Y para ello, pues hemos tenido la fortuna de, primero, porque son amigos y porque son buenas personas, se han prestado inmediatamente a querer sentarse con nosotras y echar este rato. Con nosotros está Rafael Rodríguez, ex secretario general de Comisiones Obreras de Córdoba. Rafa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Nos decía, es la primera vez que me habéis invitado. Bueno, ya habrá más, ya habrá más. Es la primera y no será la última, espero. A ver cómo os portáis. Bueno, ya veis que no hay acritud ninguna, de momento no hay ninguna cosa que... ¿no? Bueno, bien. Y al otro lado, junto a Rafael, está Francisco Moro, Paco Moro. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ex secretario general de CTA en Córdoba. Y bueno, como si os suenan de algo, sabéis que son dos personas con un bagaje extenso y con cuanto menos una mínima información sobre lo que nos trae hoy al debate. Y es que se está hablando, como casi en todos los asuntos, se están hablando muchísimo de la reforma laboral hasta el punto de generar casi una cacofonía, ¿no? Es muy buena, es muy buena, es muy buena, es muy mala, es muy mala, es muy mala, y parece que es que todo al final termina polarizándose en extremos, no sé si irreconciliables o, bueno, a ver qué somos capaces de desentrañar esta tarde aquí. ¿Quién es el valiente? ¿Quién empieza? Bueno, yo no tengo inconveniente. Tú no tienes inconveniente. Venga, pues, ¿cuál es la valoración mínima? ¿Cuál era la expectativa y cuál es la valoración que hacéis sucintamente para calentar motor? Muy sucintamente, decir que en principio el proceso de negociación que ha tenido la reforma laboral es un proceso totalmente antidemocrático y del que se ha intentado que los trabajadores estuvieran ignorantes de lo que se estaba negociando, tanto por los medios de comunicación, que no han dado nada más que titulares, y no han entrado en el contenido. A mí hoy me gustaría entrar en el contenido. La propia ministra decía que no quería que las propuestas que había salieran fuera de la mesa. O sea, se ha estado ocultando a la sociedad el debate. Dicho eso, como conclusión, muy sucinta ahora mismo, decir que de reforma no ha existido, de derogación no ha existido, no hay derogación. Partimos de una ley de relaciones laborales del año 77, donde el despido eran 60 días por año y donde la posibilidad en los despidos improcedentes era de readmisión o de indemnización era del trabajador. Pasamos al Estatuto de los Trabajadores con 45 días por año y ahora, por supuesto, había salarios de tramitación y ahora nos quedamos en que
en 33 días por año, baja también de 48 a 24 las mensualidades máximas que se puede tener, o sea, que se pueden pagar. No hay salario de tramitación. Antes, el juzgado, a partir de los 90 días, el juzgado social pagaba los salarios de tramitación. Ahora no hay ninguna prisa en dictar sentencias, incluso por despido, que llegan a tardar en juzgar hasta 2 años, en los juzgados de Córdoba, hasta 2 años y más. Y derogación no ha habido en absoluto. O sea, lo que incluso la reforma que ha habido en cuanto a la contratación y en cuanto a 2 cuestiones muy puntuales que a lo largo del debate pues lo podemos exponer, ha sido un retroceso con respecto a lo que había. Es decir, se ha confirmado la contrarreforma laboral del gobierno de Rajoy del 10 de febrero del 2012, se ha consagrado, no se ha entrado en el tema del despido, que es vital para la estabilidad de los trabajadores, y además una espada de Damocles. El despido se abarató enormemente a 33 días sin salario de tramitación en casos improcedentes y 20 en los despidos objetivos, y lo que se ha entrado en cuanto a la estabilidad en la contratación tampoco sirve. Y yo tengo aquí, por supuesto, el estudio hecho que hemos hecho y los datos y la propia ley que lo puedo demostrar. Efectivamente. Rafa. Bueno, seguramente Paco y yo estaremos de acuerdo en muchas cosas, seguro, y en otras vamos no. a discrepar. Primero, agradeceros que me hayáis invitado a esta tertulia. Segundo, decir que yo hablo en mi nombre, no hablo en nombre de nadie. De eso se trataba. Hablo en mi propio nombre, no de nadie. Y entrando un poco en tu pregunta, Enrique, yo creo que hay que situarse en el contexto en el que estamos, en el que se ha producido toda la negociación, todo el proceso de negociación. Un contexto de crisis económica, de pandemia y con un gobierno de coalición por primera vez en la historia, y con unos compromisos que se habían adquirido en los acuerdos de gobierno, que desde las centrales sindicales mayoritarias pues queríamos que se cumpliera con lo prometido, ¿no? Yo no voy a añorar nada, es decir, yo no voy a añorar la legislación predemocrática que nos decía que a quien despidieran, si el despido era improcedente, obligatoriamente se tenía que readmitir, o que se tenían 60 días, o que se tenían 80 horas para los enlaces sindicales, que yo, como fui enlace sindical en el sindicato vertical en los tiempos de Franco todavía, pues de esto puedo hablar porque algo conozco. Y la añoranza nos lleva a la melancolía. Yo creo que tenemos que ir avanzando. Yo no comparto con Paco el que el proceso haya sido un proceso antidemocrático, en absoluto. Todo proceso de negociación, y Paco, que es una persona experimentada en negociación, lo sabe, tiene que tener una dosis de prudencia, de no sacar a la luz permanentemente lo que se está negociando, porque hay muchos intereses por medio de mucha gente que quiere influir y que no se llegue a buen puerto en las negociaciones. Yo hablo, por ejemplo, de un convenio colectivo. Por ejemplo, un convenio colectivo sectorial. Sabemos que hay sectores empresariales que se oponen a que salga el convenio colectivo. Esto tenemos experiencia todos. Y por lo tanto hay que ser discretos en las negociaciones. No se puede estar permanentemente publicando por dónde van las negociaciones, porque eso puede llevar al traste con ellas. Y además, la legitimación democrática de las negociaciones se la dan a los sindicatos más representativos los votos de
millones de trabajadoras y trabajadores que los votan todos los días en las empresas, que no es que se lo inventen, es decir, que las trabajadoras y trabajadores votan en las empresas quienes quieren que sean sus representantes sindicales. Y las centrales sindicales mayoritarias en este país, más representativas, que son Comisiones Obreras y UGT, representan el 70 y tantos % de esos votos de las trabajadoras y trabajadores. Y no hablo de afiliación, que también podría hacerlo, pero la afiliación sabemos todos que en nuestro país hay una afiliación bastante pobre. No hay cultura de sindicación en este país, no la ha habido históricamente, pero además es que desde hace aproximadamente 15 años o algo más hay una batalla continua en este país para que la gente, para desprestigiar a los sindicatos y que la gente no se sindique. Y todo el mundo sabe que las empresas donde hay representación sindical y donde la gente está afiliada tienen mejores condiciones laborales que donde no está la gente afiliada y donde no tiene representación sindical. Sin embargo, cuando se negocia un convenio colectivo sectorial, se negocia para todo el mundo, para las personas que están afiliadas y para las personas que no están afiliadas. Y ahí nadie pone en cuestión que eso sea democrático. Nadie. Sí, yo quería hacerle una pregunta a Paco y otra a Rafa. Primero, me explica que es un salario de tramitación, para que la gente lo entienda. Y segundo, ¿es una reforma laboral al gusto de Europa? Sí, vamos, por supuesto, empezando con lo segundo, esto es ratificar la contrarreforma de Rajoy. O sea, quisiera hacerle una puntualización a Rafa. Efectivamente, las negociaciones hay veces que tienen que ser discretas, pero cuando se negocia siempre se firma un preacuerdo y después, antes de firmar el acuerdo, se pregunta a los trabajadores. Por muy representativos que sean dos sindicatos, lo que aquí está claro es que están firmando el nombre de la clase trabajadora y que objetivamente, y yo puedo entrar perfectamente en el contenido, esto analíticamente no beneficia a la clase trabajadora, sino que lo perjudica. Y los salarios de tramitación son los salarios que se cobran desde que se produce el despido hasta que hay sentencia. Eso se cobraba antes del año 2012, de febrero del 2012, y a partir de la contrarreforma laboral de Rajoy, que además tiene muchos aspectos, o sea, el despido es preventivo, o sea, aquí existe el despido sin causa, además no influye sobre él la autoridad laboral, ni influye en la negociación, el periodo de 15 días de negociación que haya habido. Eso es un mero trámite. Lo digo para que todas la podamos entender. Y aquí, en esta contrarreforma laboral, se consolida eso también. Entre otras muchísimas cosas, y me gustaría entrar en el contenido. Sí. Te decía a Rafa, igualmente, es una reforma laboral al gusto de Europa. Parece que Europa ha dicho, te doy 12.000 millones de euros a España, mientras hace la reforma laboral con este contenido, contra la precariedad y contra la temporalidad. ¿Es así o no? Sí, bueno, España estamos en el marco europeo y eso es algo que no podemos obviar. Es decir, ahora no podemos decir estamos aislados de Europa, y Europa también, al mismo tiempo que somos uno de los países más beneficiados por los fondos europeos en estos momentos, también Europa pone condiciones. Y esto es así, esto no nos vamos a engañar nadie. Y Europa lleva años planteando que España tiene que reducir la temporalidad y la contratación temporal y la precariedad. Esto lleva años. En la reforma de 2012 de Rajoy se decía que se pretendía con su reforma hacer eso. Sin embargo, el desempleo creció hasta el 27%,
y los salarios se redujeron un 10%. Los salarios más bajos casi el doble de ese 10%. La media, el 10%. Pero los salarios más bajos, casi el doble. Eso es como nos encontrábamos. Hombre, y entrando un poquito en lo de las negociaciones, ¿no? Pues los sindicatos mayoritarios también han negociado el tema de los ERTE. De eso nadie se queja. Nadie se queja del tema de los ERTE o el tema de los planes de igualdad o el tema de los riders o del teletrabajo. Eso también está ahí en lo alto de la mesa. Eso no estaba antes. Hoy se puede exigir que nos den los algoritmos que utilizan las plataformas que nosotros, cuando llamamos para que nos lleven una pizza a casa, cómo se gestiona, quién lo lleva, cuánto le pagan, cuánto no, los algoritmos que se utilizan. Hoy eso se puede hacer porque también los sindicatos mayoritarios lo han negociado. Es decir, esto no es tan simple como decir blanco o negro. Nada es blanco o negro. Yo en esto llevo muchos años. Aquí hay... Pero hay que una lo que se ha hecho no es la panacea de nada. No es la panacea de nada. Está claro que en una negociación hay que ceder por algún lado. Unas partes ceden, otras entiendo, ¿no? Yo he estado en algunas, pocas, sindicalmente, pero entiendo que es así. Pero sin embargo, por ejemplo, en el caso de los sindicatos territoriales, donde se reivindica que los convenios provinciales estén por encima, ¿eso cómo va? Explícame, Paco, porque parece que solo los nacionales o los sectoriales tienen que ir por encima. A ver, eso explícame. En el derecho español laboral existe un principio que se llama el indubio pro operario. Es decir, que cuando hay dos normas distintas, al operario hay que aplicarle siempre la norma más beneficiosa. Entonces, partiendo de ese principio, bueno, aquí eso que tú acabas de decir se llama la concurrencia de convenios colectivos, el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Y aquí lo que se hace con la negociación colectiva es jerarquizarla. O sea, porque el sistema de elecciones sindicales que hay, solo y exclusivamente lo pueden ganar, y puedo entrar también en detalle, comisiones y VT. Aquí no hay otros sindicatos que puedan tener opción a ganar unas elecciones sindicales con el 10% en el conjunto de ramos, en el conjunto del país. Entonces, la última palabra en la negociación colectiva, que está jerarquizada, la tiene siempre comisiones y VT. ¿Qué es lo que ocurre? Los empresarios quieren que se negocie convenios de empresa para imponer ellos sus condiciones. Eso, lógicamente, en esta ley se podía haber corregido diciendo, mire usted, aquí rige el principio pro operario. O sea, y entonces se aplicaría el convenio sectorial si es más alto o el de empresa si es más alto. Y en este caso ahora... Es que no es así, Paco. Sí, es así, perdón. Déjame que te puntualice. Es importante. El convenio sectorial, antes de la reforma de 2012, el convenio sectorial era prioritario, preferente sobre el convenio de empresa, siempre que el convenio de empresa no mejorara las condiciones del sectorial. Es decir, que el convenio de empresa podía mejorar las condiciones del sectorial. Eso lo suprimió la reforma de 2012. Sí. Los convenios estatales o los convenios marco estatales tenían más como función establecer un mínimo de manera que en aquellos sectores o territorios donde no hubiera convenio colectivo, tuvieran un paraguas de protección. Pero lo que está funcionando fundamentalmente es el convenio sectorial provincial y en algún caso, sobre todo en las administraciones públicas, convenios autonómicos. Pero no más. Y ahora con el acuerdo que ha habido, la preponderancia la tiene el convenio colectivo sectorial. En alguna materia. Aquí está la materia. Yo, pero es que hay cosas igual que antes que en el convenio de empresa se pueden regular, por ejemplo, los horarios, no la jornada, no el volumen de la jornada, pero los horarios sí, pero eso antes también, siempre ha sido así.
Eso yo que lo se negociaba en la lo que empresa quiero que se porque quede es claro, el sitio más cercano me a la empresa y gustaría al trabajador. que se quedara claro en estos momentos si se aprueba la reforma laboral, tal como está, ¿cómo quedaría eso de los convenios? ¿Primaría el sectorial? El sectorial sobre la Aunque empresa. fuera menor. Y sobre una materia, Ajá, claro, vale. y sobre algunas Lo materias. digo porque casi Pero siempre, es a mi que- entender, los convenios sectoriales van al mínimo. Es como un marco Efectivamente. menor, van al mínimo. Pero no solo eso, sino A mi que entender. existe No, pero no sí, tiene, perdona. no tiene preponderancia si es menor. No. Si el convenio de empresa es superior al sectorial, se Es aplica que el convenio de empresa. Ah, vale, dependiendo entonces, de la vale. materia que sea. Vale. Dependiendo, aquí De está, todas. regular. Sí, no, El abono pero o la compensación de hora extraordinaria sí. y la retribución específica Sí. de trabajo a Sí, turno. sí. El horario y distribución del tiempo de Por trabajo, el claro. régimen de trabajo a turno y la planificación anual de las vacaciones. La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de las personas trabajadoras. La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por esta ley a los convenios colectivos y las medidas para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación ante vida laboral, familiar y personal. Esas son las materias sobre las que puede primar el convenio de empresa sobre el convenio de eso. Está aquí la ley, el boletín oficial de Estado. Pero además quiero apuntar Eso es que me dos cosas parece más, muy dos fuerte. cositas más. Me callo y ya. Dos cositas más muy breves. Que eso. Es que el clic de esto, aparte de la negociación colectiva jerarquizada, está en la enajenación que tienen los trabajadores respecto a la negociación colectiva de los convenios en el ámbito estatal. Pongamos el caso de ayuda a domicilio o de conservas vegetales, de industria de conservas vegetales, de eso. Son convenios que se tira, el de industrias vegetales en concreto, una parte de las vacaciones se paga en el salario. O sea, un Buena especie. 33%, cosa que yo considero que es ilegal. Ahí está el Es que convenio. es si es que ilegal, está, es que es ilegal. es ilegal. Pues ahí está, firmado y negociado. Pero eso es Sí, ilegal. y hay más Eso aspectos. es ilegal. El tema de los artes que se le está Que dando... tú sabrás también, por cierto, Sí. pues yo soy Ahí leguleyo, está. es decir, yo no soy abogado, yo de leyes no entiendo nada, Yo un poquito. pero sí, yo nada, pero sí sé que aunque tú firmes algo diciendo renuncio a mis vacaciones, No, eso es indisponible. eso es, Es indisponible. y que te paguen las vacaciones también, En el es- precio aunque, hora. aunque lo firme, tú sabes que siendo ilegal no se puede Es aplicar. indisponible. Pero ahí está, Entonces- ahí está el convenio de industrias vegetales a nivel estatal. Pero el tema de los artes que ha salido a colación, que dice que nadie lo critica, en los artes pierde el trabajador un 40%. Este gobierno se ha Un entretenido... 30 con la nueva reforma, un 30. Sí, pero se está perdiendo hasta un 40%. No, en esta no. Lo que se está, ahora mismo en la actualidad, lo que los empresarios, por ejemplo, de los viajeros, o sea, de transporte de viajeros por carretera, están haciendo a los trabajadores que están en determinados sindicatos, en el nuestro en concreto, los sacan al ERTE y los llaman para trabajar los fines de semana. El coste que tiene, como van las pagas por rateadas, en la base reguladora, el coste que tiene para un trabajador, un 40%, estamos hablando en muchos casos de salarios de 1.200, 1.300 euros mensuales. Y después aquí se crea una red, que además se le llama red, en esta contrarreforma laboral, que para pasar continuamente por los artes y por la formación. Claro, a mí eso me hace sospechar, Rafa, de que detrás de la formación van a estar los sindicatos también. Entonces, el trabajador necesita un periodo de formación y de readaptación. En concreto, la formación también lo que hace es crear, aunque estamos usando la palabra casta, porque elevan de 25 a 30 años la edad. Y además, el máximo que se puede trabajar en el segundo año es el 85% de la jornada, pero pagando del 75%. Es decir, que para tú ser un trabajador con derechos, digamos, normalizado, tienes que tener más de 30 años si vas por contrato de formación. Pero el tema de la red, o sea, el trabajador necesita reciclar información mucho más hoy, pero el tema de salir sistemáticamente por las ruedas de eso que ellos llaman red a los artes, y en ese periodo está en formación, lo que está es haciendo circular a trabajadores sobre puestos de trabajo o con una eventualidad en puestos de trabajo que al final sí que tienen un carácter estructural. Vamos a ver, Yo no lo veo bien. vamos a ver, O sea, Pablo. el control que hay de los artes, aparte de que hay un montón de trabajadores de que meses no lo han pagado, ¿eh?
Ya es la gestión propia de eso, que eso tiene tarea, ¿eh? Pero es que- En el propio mes de diciembre. Pero Al es que- final cobra, ¿no? Es que- Sí, pero es un que- trabajador pero que está cobrando, perdona, 800. Claro, no, Los topes, Rajoy también los bajó. Lo mismo que el Fondo de Garantía Salarial. Los topes los bajó Rajoy. Por ejemplo, si eran contraídos, estaba en 1.400 euros, están bajados a 1.200. Aquí no se han tocado. El desempleo lo bajó Rajoy, o sea, la base reguladora estaba en el 70 y a los 6 meses bajaba a los 60. Lo bajó al 60 y a los 6 meses el 50%. Eso no lo han tocado. O sea, Claro, pero sé que hay cosas que no voy a discrepar contigo, el Paco. ERTE, O sea, perdona, si Rafa. aquí no y se ha te- y te tocado digo, todo. El ERTE, los ARTE y los expedientes de regulación de empleo para la administración sí se han quitado, vale, de muerte. Estamos de acuerdo con eso, por supuesto, no faltaba más. Pero quien lo autoriza al final es la empresa. No, Sí, no, está aquí, no, perdona. Paco, o sea, espera no, que dé su no, opinión perdona, y Paco. que haya diálogo, ¿vale? Por La favor. empresa lo solicita y lo autoriza la autoridad laboral. Léetelo, lo autoriza la autoridad laboral. No puede ser de otra manera. Y además los trabajadores van a tener su cobertura, cobertura del 70% del salario, van a tener desempleo completo, y en el mecanismo red sectorial los sindicatos van a tener que ser oídos. Claro, tú puedes sospechar ahora, lanzar aquí sospechas de que, claro, que esto es un enjuague para que los sindicatos se financien con la formación, que es lo que has tratado de decir. Pues me parece que no tiene mucho sentido en una tertulia. Quiero decir, vamos a ser serios. Vamos a ver. La negociación colectiva, que no hemos hablado de la negociación colectiva, hemos hablado de la cobertura de los convenios, ¿no? Que no es menor el que se impida que las empresas se descuelguen de los convenios como les dé la gana, que puedan firmar un convenio de empresa con trabajadores elegidos por la empresa ad hoc para firmar convenios por debajo del sectorial, que puedan despedir como quieran. Eso se quita radicalmente con el acuerdo que hay. Yo no sé qué va a pasar en el Parlamento con el acuerdo que hay, que se ha firmado. Con la negociación colectiva, ahora mismo, antes del acuerdo, lo diré. No te sale, ¿no? No me sale. Bueno, te hago una pregunta. Venga, hazme una Que pregunta. va sobre lo que creo que va sobre eso. Por ejemplo, un sector como es el de dependencia a domicilio y en residencias, ¿no? Hay un convenio marco, pero en cada ciudad se trabaja, no es lo mismo Madrid que Córdoba. Con un convenio sectorial que luego tú no puedes tener un convenio de empresa que se aplique de forma diferente porque las circunstancias son distintas. ¿Eso no se va a poder hacer? Sí, se puede. Sí, ¿Sí? claro. En las materias Claro, que- vamos En a las ver. materias que tú te has referido, ¿no? Y en todas las materias. Es decir, tú lo que no puedes es negociar por debajo del convenio marco. Bueno, como siempre, eso ha sido como siempre. Como siempre. Ante un convenio de empresa o uno sectorial, si el convenio de empresa es menor, se aplica el sectorial. Vale. ¿Eh? Eso como siempre ha sido. Eso es. Sí, pero- Eso es. Entonces, no es moco pavo. Quiero decir, ahora mismo hay muchas empresas, incluso con 10, 15 trabajadores, que tienen convenio propio. Convenios que se han firmado por 8 y 9 años de vigencia. Con 8 o 9 años de vigencia. Con condiciones leoninas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no hay representación sindical en esas empresas. Las empresas han presionado a los trabajadores y a las trabajadoras y los han obligado a firmar esos convenios. Y esa práctica existe. Esa práctica existe. Si hay un convenio sectorial, el fraude puede existir, pero la cobertura del convenio sectorial también.
Ahora mismo, si tú te están aplicando un convenio de empresa, es legal lo que te estás aplicando porque tú lo has firmado. Lo has firmado tu representación en la empresa. Pero si eso se firma, si se aprueba el acuerdo, después de que se apruebe en el Parlamento, si es por debajo del convenio sectorial, se podrá reclamar la aplicación del convenio sectorial. Se podrá... Claro, esto no es moco pavo. No es. Cuando hay miles de empresas Un convenio, al fin y al con cabo, convenios es las que son- condiciones laborales. que son y la cobertura que dan los convenios sectoriales es una cobertura muy importante para empresas que todos sabemos en este país que son pequeñas y medianas empresas, que la mayoría no tienen representación sindical, que tengan esa cobertura. Eso es fundamental. Y eso se hace con este acuerdo. No se hace con lo del 2012. No, Perdón, vamos a ver. Perdón, porque a mí me interesaría, si me permitís, que yo no estoy hablando porque me parece mucho más interesante escucharos a vosotros. A mí me gustaría que, al menos hasta desde ahora y ya de cara al final de la tertulia, que aunque parezca que nos hemos cepillado ya casi las 3/4 partes del tiempo, que vayáis intentando decir qué es lo que destacáis a favor y en contra. Que vayamos desplazando ideas fuerza que al final puedan quedar un poco en la retina de las personas que nos están escuchando. O sea, que tengan más valor o que sean un desvalor o que sean una oportunidad perdida o que sean restos que quedan pendientes de conseguir. Ya está. A ver, dos cuestiones. O sea, que nosotros no estamos defendiendo la fórmula de negociación colectiva del 2012, que también es jerárquica, no. Eso por supuesto no. Aquí hay empresas empresas que tienen convenio propio donde los trabajadores lo pelean porque están en directo, donde existe la lucha de clases que se llama, y ahí se negocian mejores condiciones. Y hay empresas donde los trabajadores están dominados y la propia empresa elige a los representantes, que eso ocurre en la mayoría de empresas, elige a los propios representantes, incluso sin métodos de elecciones sindicales, incluso así, que por cierto aquí en Córdoba, la ayuda a domicilio de Montilla, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dicho que era válido eso, pues, sorprendentemente aquí en primera instancia lo ganamos, pero después no. Allí ha dicho esa barbaridad, entiendo yo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y nosotros, por supuesto, defendemos el indubio pro operario, es decir, la condición más beneficiosa para el operario, pero en un marco de negociación colectiva que sea global y no jerárquica. Es decir, que los representantes de los trabajadores tengan la capacidad en su empresa de negociar todo lo que sea posible. Dicho eso, yo dije al principio, conviene muy sintéticamente el procedimiento establecer, y que quede claro, y está aquí el Boletín Oficial de Estado, cuál es el procedimiento de los artes. Primero, como digo, pueden ser hasta preventivos, o sea, no tienen por qué haber pérdidas, sino que descienda el volumen económico o la ganancia o las ventas. O sea, con eso ya puede haber un ERTE o un se propicia los ERTE, que como medida suspensiva y no extintiva es mejor, evidentemente, que el ERE. El procedimiento es, lo comunica a los representantes legales de los trabajadores y a la autoridad laboral, que es de la comunidad autónoma. La autoridad laboral pide informe a la inspección de trabajo. Y los representantes legales de los trabajadores en empresas de más de 50 trabajadores tienen 15 días inaplazables para negociar el expediente de regulación de empleo, tanto sea de suspensión, que es ERTE, como sea extintivo, que es el otro, que es ERE. Y una vez eso, en el plazo de 10 días, el empresario tiene el plazo para adoptar la decisión que considere oportuna. Y solo se puede retirar, o sea, solo se puede impugnar, que los trabajadores lo pueden impugnar, sobre todo si no hay acuerdo con los representantes de los trabajadores, lo pueden impugnar siempre, por determinadas causas, o sea, porque haya existido mala fe, discriminación ideológica, yo no sé, pero unas causas que están tasadas aquí. Ese es el procedimiento, Rafa, no hay otro. Paco, mira, si no hay acuerdo, pero perdona, no antes, Paco, y ahora, pero si no hay acuerdo
La entre autoridad la laboral, representación de los trabajadores. Es la autoridad laboral. No, está equivocado, perdona, Rafa. Bueno. Pero de antes y de ahora, está aquí la No, ley, lo he bueno, intentado buscar. Y perdona, Bueno, ahora le contesta, ahora le contesta. dos aspectos, yo he dicho que esta ley incluso no solo confirmaba, sino que era regresiva en dos aspectos. Yo voy a decir los dos aspectos que son. En los contratos, que de eso no hemos hablado, del tema de contratación, en los contratos fijos discontinuos, antes, si tú no tienes a un trabajador un día dado de alta, la presunción es que el contrato es indefinido y a tiempo completo. Ahora, con esta nueva ley, con esta reforma laboral, el trabajador tiene que estar, para que esté el contrato en fraude de la ley, todo el periodo de prueba sin dar de alta la seguridad social. Eso no estaba antes y eso es regresivo. Y después, El Fogasa. los fijos discontinuos, el Fogasa bajaron de 21.000 a 18.000 euros. Y los fijos discontinuos, o sea, antes existe una inseguridad jurídica enorme en torno a eso, tú lo sabes, hemos tenido un montón de problemas con eso, porque los fijos discontinuos le tienen que hacer el llamamiento cuando llega la temporada. Si no hacen el llamamiento, se puede interpretar que hay, pero el llamamiento muchas veces es escalonado, que hay un despido. Se puede interpretar, y tú tienes desde que se produce el despido 20 días para eso. Pero antes, si se despedía un fijo discontinuo, la indemnización era 20 días por año, con un máximo de 12 mensualidades. Pero ahora, con esta ley, se da la opción de pactar sin poner ese mínimo de indemnización en los convenios colectivos. Es decir, que va a haber convenios colectivos para los fijos discontinuos van a estar por debajo de eso. Lo mismo que hay convenios colectivos que a día de hoy, el de limpieza, por ejemplo, está por debajo del salario mínimo interprofesional y hay que estar permanentemente calculándole para que le pongan un complemento para llegar al salario mínimo interprofesional, que es un auténtico enredo y además lo que en muchas ocasiones falta, o sea, son 12, 15, 20 euros y ahora anda a ver al juzgado de la sociedad que tarda 2 años y 2 años y pico para que te paguen en el año 200 o 300 euros que vale más el collar que el pelo. Esa es la indefensión que tenemos que hablar. Yo voy a decir las cosas positivas, porque lo que no se ha negociado sigue siendo tan negativo como cuando nos pusimos en huelga en 2012. Es decir, lo que no se ha negociado, no se ha negociado. Y hay cosas que están ahí que se intentará cambiar, pero todo no se puede cambiar a la vez. Con el tema de la temporalidad. El contrato ahora se presume indefinido siempre. Antes no era así. Podía ser indefinido o temporal. No siempre. Bueno, luego te lo pregunto. Se reducen a 2 las modalidades de contratación. Es decir, el contrato de obra o servicio se suprime. Desaparece del texto, del estatuto. Sí, como tal, pero aquí está la alternativa. No. Hay 3 días. Hay 2 tipos de contratos. Por causas de la producción, que puede ser o porque sean repetitivos año a año tal, o temporal, como puede ser el tema de la construcción, que por cierto también se regula, o el tema del campo. Son cuestiones que sabemos todos que son temporadas, y el de sustitución por reserva de puestos de trabajo, es decir, una persona que por las causas que sea pide excedencia y ese puesto se puede cubrir con una interinidad que todo el mundo sabemos lo que es. Se pasan los contratos de una duración máxima posible de 4 años a 1 año. De 4 a 1 año. La concatenación de contratos, que antes, para hacerte indefinido, tenía que ser 24 meses en un periodo de 30, ahora pasa 18 meses en un periodo de 24. Eso es que es muy malo. Eso es malísimo para los trabajadores y los trabajadores, parece ser. ¿No, Paco? Eso es malo. Ni bueno tampoco, ahora te lo explico. Y el contrato, claro, si no es, nada es bueno o malo. Si aquí todo el mundo que quiera hacer la trampa la hará, y para eso estamos los sindicatos, para intentar que las cosas se apliquen en las empresas y en los sectores. Para eso estamos, porque las empresas van a intentar saltarse la ley, o algunas empresas, o muchas empresas, yo no voy a decir que todas, para saltarse la ley para sacar más beneficios. Eso está claro, pero para eso estamos los sindicatos.
en la negociación colectiva se recupera la ultraactividad, que eso tampoco Eso es es importante. positivo. Eso tampoco es importante. Es decir, la espada de Damocles que tenían las negociadoras y negociadores en los convenios colectivos, con la pérdida de la ultraactividad de convenio, eso nos hacía perder. Explica qué es eso. Eso es, cuando un convenio colectivo termina su periodo de vigencia, los negociadores, la patronal, los sindicatos empiezan a negociar para renovarlo. Si no hay ultraactividad, cuando llega la fecha de caducidad, el convenio decae. Las condiciones. Se prorroga, ¿no? No. Al año, Rafa. Al año. Al año de estarse negociando te obliga. Si no has llegado a un acuerdo, decae. Al año. Por lo tanto, las personas a las que se le aplique el convenio pasan a tener las condiciones mínimas del Estatuto de los Trabajadores. Claro. Ha habido sentencias en las que se ha dicho que las personas que ya estuvieran trabajando en ese momento, antes de que decayera el convenio, no se le pueden reducir las condiciones. Pero a las nuevas, sí, por lo tanto, estamos haciendo un mercado dual, donde personas que están trabajando en el mismo puesto de trabajo, unas pueden estar cobrando una cosa. O sea, eso desaparece, eso tampoco es importante. No, eso es importante. Claro. O sea, que el convenio sectorial sea referencia para las contratas y las subcontratas, eso tampoco es importante. Es decir, ahora mismo con las empresas de multiservicios, muchas empresas han externalizado sus servicios, muchos tipos de servicios, no solo la limpieza, muchos otros tipos de servicios. Yo estoy pensando en la ABB, por ejemplo. En la ABB, que hay trabajando en una máquina personas de una contrata y personas de la ABB, haciendo lo mismo, cobrando distinto. Bueno, pues le van a tener que aplicar no el convenio de empresa que han podido firmar en la empresa multiservicios por debajo del sectorial, le van a tener que aplicar como mínimo el convenio sectorial. Como mínimo el convenio sectorial, con lo cual también se le da una cobertura importante. Y el tema del sistema red, que tampoco le gusta a Paco, pero es darle recorrido a una experiencia que durante el periodo de la pandemia ha tenido el efecto de no dejar sin cobertura a millones de personas que podían estar en el paro en las condiciones en las que puso Rajoy, y agotando el desempleo. Con lo cual, estamos diciendo, todo no es bonito, pero que las trabajadoras y trabajadores van a poder tener, no de cualquier manera, ya digo que la autoridad laboral interviene, en esto, en los artes, esto ha sido algo especial, pero esto, la autoridad laboral tiene que contar con informes de la representación de las trabajadoras y trabajadores y de la empresa y de la inspección de trabajo. Que por cierto también se refuerza en este acuerdo. No pierden los trabajadores, es decir, aunque no se tenga tiempo cotizado para acceder al desempleo, se cobra el ERTE, que no es poco, no es moco pavo tampoco. Y los que tengan derecho a desempleo no se le contabiliza como tiempo de desempleo, es decir, que si después se van al paro, también lo van a cobrar. Hay otras muchas cosas que no se han puesto en lo alto de la mesa o no se ha conseguido llegar a un acuerdo y no están ahí. Y que tenemos que seguir trabajando para reforzar. Yo no me voy a pelear con Paco, que es un compañero sindicalista que además nos conocemos desde que éramos chicos. Es decir, pero tenemos diferencias, pero mi enemigo no es Paco, Claro que no. Mi enemigo no es Paco. No, que no nos confundamos. Eso es. Yo te voy a hacer una pregunta. Paco y yo tenemos visiones distintas del mismo problema, pero seguro que él y yo, porque lo hemos estado codo a codo en las huelgas generales, Claro, ahí está. hemos estado codo a codo en las huelgas generales defendiendo los derechos de los trabajadores y los trabajadores. Ese es el fin. Yo una pregunta, cuando hablabas de los contratos indefinidos, que han mejorado porque ahora es en menos plazo, ¿no? Se hace indefinido, pero claro,
el concepto contrato indefinido La concatenación. antes tenía un sentido. Oh, me han hecho indefinido, qué bien. Pero ahora un contrato indefinido ha cambiado el concepto. No sé si me explico. Sí, ahora... O sea, ahora- que el concepto contrato indefinido de antes no es el de ahora. Porque antes ¿No? tú No sé. entras... Te contesto yo si quieres. Sí, sí. Antes tú entrabas en la electromecánica y tu vida laboral eran 36 o 37 o 38 años y le decíamos contrato fijo. Hoy el contrato indefinido lo dicen porque no es de por vida, o sea, porque si no estaríamos en la Edad Media. Es un término liberal que se ha utilizado para eso. Y el concepto no es el mismo precisamente por la eventualidad que hay. O sea, aquí el 80 y tantos % Claro, de la pero contratación lo está decía eventual. porque se mejora, se accede antes a... No, pero eso yo le quería responder a Rafa pero eso. no tiene el mismo valor No, que tenía antes. no, yo le Eso que- me es No, que- refería. claro, es no, lo pero del- vamos a ver, el contrato, lo que hace la ley, el acuerdo, lo que intenta evitar el acuerdo es el fraude tan enorme que ha habido con el contrato por obra o servicio. Bueno, eso ha sido ¿Qué? histórico, Porque, vamos. claro. O sea, Muchos años. eso es lo que trata fundamentalmente Pero el acuerdo. lo- Y se dice, no hay nada más que un contrato, el indefinido. Y ahora, puede haber contratos temporales por dos causas. O por sustitución de un trabajador en su puesto de trabajo, que es una interinidad, o en aquellas circunstancias que el trabajo sea de temporada, ¿no? Y esto se regula también con los fijos discontinuos. Para el campo, por ejemplo, Paco, Sí. se Claro, mejora la pero ya situación mete- de los... Pero ya en el acuerdo mete que los contratos fijos discontinuos, que antes no lo podían hacer las empresas de trabajo temporal, que lo hagan las empresas de trabajo temporal, lo Sí, pueden lo dice, hacer. Claro, Precisamente. hombre, claro, es que las empresas Claro. de trabajo temporal que hacía que te contrataban como obra o servicio y se despreocupaban de ti. Pero aquí Si en- no les interesaba, ya no te volvían a llamar de nuevo. Ahora, como fijo discontinuo, tienen la obligación de llamarte y además tienen que comunicar a la representación Eso sí. de las trabajadoras y trabajadores qué puestos son los que se van a cubrir. Es decir, no es todo lo que se menea bueno, pero tampoco es todo malo, Paco. Hombre. A ver, Sí, pero en su mayoría se llama- por ir terminando, porque estamos terminando, y no me gustaría que fuera un cierre brusco, ¿no? Sino que pudierais extractar de algún modo. Rafa ya ha comentado cuáles son los elementos que a su juicio aportan el valor de estar a favor de esta reforma, entiendo, ¿no? Paco, yo creo que tú, aunque ya lo has ido deslizando, desgranando en tus intervenciones, ¿qué cosas son las que destacas, por supuesto, las que destacas, si destacas algún tipo de valor en esta propuesta de reforma y qué echas en falta sustancialmente? Vamos a ver, positivo, dos cosas. El tema de la ultraactividad, que como bien ha dicho Rafael, había sentencias, no se estaba aplicando en muchos casos porque hay jurisprudencia que la rechazaba. Y el tema de los expedientes de regulación de empleo en la administración, que era de carácter extintivo, y ahora no puede haber expedientes para el personal laboral en las administraciones públicas. Ahora bien, el tema, por ejemplo, que ha dicho de la concatenación, eso puede ser positivo o negativo, y me explico. Cuando la concatenación que la puso Zapatero en su día fueron 24 meses en 30, lo que ocurrió que los trabajadores, los albañiles que trabajaban hasta 36 meses y después lo echaban al paro, porque existía la presunción de que era indefinido a partir de los 3 años de prestación del servicio, pues lo que hicieron fue adelantar el despido a los 20 meses, antes de los 24. Entonces trajo más eventualidad. Pero sería positivo rebajar, y yo lo veo bien, que se rebaje el número de meses necesarios para decir que existe la necesidad de un puesto de trabajo estructural, que es lo que viene a decir esto, eso es positivo, pero siempre y cuando la inspección de trabajo tuviera acceso automático, mediante un programa informático, a las altas en la seguridad social y pudiera. ¿Por qué? Porque un trabajador que lleve 18 meses no demanda.
por despido improcedente porque le prometen volver a llamarlo otra vez. Y ese trabajador, por la indemnización, el cálculo de indemnización que le van a dar, no se atreve a demandar. Y si no, a ver cuántos trabajadores hay en España que hayan conseguido su puesto de trabajo de forma indefinida por el tema de concatenación de puestos de eso. Entonces, eso debería hacerse a través de inspección de trabajo con seguridad social de forma automática, con un botón. El contrato de obra y servicio en el papel y en el estatuto desaparece, pero el contrato de obra y servicio se deja a la obra y servicio, cambia de naturaleza, porque la obra y servicio era para hacer trabajos que no estaba el objeto social de la empresa. Es decir, si yo pongo ladrillo y no soy carpintero, yo podía, para esa obra o servicio que tiene autonomía y sustentabilidad propia, contratar a un trabajador. Ahora no. Ahora tú tienes contrato de obra o servicio, lo que dure, tú subcontratas. O sea, está hecho para las subcontratas. No se llama de obra y servicio, pero realmente la temporalidad está sujeta a eso. ¿Vale? Perdona, sí, perdona, eso es así. En el contrato temporal tiene que especificar para qué se hace el contrato, la materia, para qué se va a hacer. Claro. Perdona. Lo que se ha dicho de que, el convenio de referencia es el convenio matriz, eso significa que, por ejemplo, el convenio para los trabajadores que no se le están pagando domingos efectivos de la provincia de recogida de basura y limpieza viaria va a ser lo que se le paga. O sea, de recogida basura, perdón, no de limpieza, lo que se le paga a los trabajadores de Premasa. No, eso no significa eso. Significa que a todos los trabajadores que son subcontratas del ayuntamiento se le va a aplicar el convenio del ayuntamiento. No, significa que se le va a aplicar, si no tienen convenio propio, el convenio del sector. Entonces, no es, dice, el convenio de la empresa matriz de referencia. No, de referencia se tendrán en cuenta para temas de seguridad y higiene, para esto, para lo otro. Tiene una representación cegada, una intervención cegada que no puede actuar contra la empresa de los representantes de la empresa matriz si no hay representantes de la empresa. Hay determinadas coberturas de información también que después se generalizan mucho, porque por ejemplo en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, que es, sabes tú, que es el registro horario, después el propio ministerio, este ministerio ha sacado que en vez de ese registro horario está a disposición de la inspección de trabajo de los trabajadores y de los representantes legales de los trabajadores, dice a disposición, no en la guía laboral del Ministerio de Trabajo, dice a disposición, no se lo tienen que entregar a los representantes de los trabajadores, y hay empresas, les digo el nombre, como OHL o Altenia, que a nosotros nos lo están negando sistemáticamente. Y la inspección de trabajo no actúa, porque eso es otra. O sea, la inspección de trabajo a mí me ha echado denuncia atrás. Pero Paco, eso no se lo puede achacar al acuerdo, ¿no? Pero digo la fórmula de actuar. Es que el acuerdo no trata de arreglar el mundo. El acuerdo no trata de arreglar el mundo. Trata de arreglar lo que trata de arreglar, no todo. Y dos cosas más. Venga, y terminamos. El tema de los contratos, o sea, de la temporalidad. Efectivamente, o sea, los contratos, como tú has dicho, pasan los temporales a ser el contrato por circunstancias de producción, o sea, que existía 6 meses y si se acuerda en convenio, ampliable por otros 6 meses, y el contrato de sustitución que no se puede volver a hacer ni a la misma persona ni al mismo puesto de trabajo. El mismo contrato que había. No se puede hacer ni a la misma persona ni al mismo puesto de trabajo. Eso quedaba claro en la ley de Zapatero. Eso queda en el acuerdo. Eso en el acuerdo, Paco. El acuerdo está aquí. Sí, yo lo tengo también, el acuerdo. Y después hay otro aspecto que la empresa puede coger a principio de año, tiene la obligación a principio de año, en periodos de cierre de producción, puede disponer hasta de 90 días. Que de hecho algunas ya lo están haciendo, o sea, por ejemplo, en la limpieza viaria, decir, viene esta eventualidad, yo no sé qué, para Semana Santa, para feria, para esto, para lo otro, pues aquí vamos a contratar de ese. Y el periodo máximo son de 90 días, que yo eso no lo veo más. Pero en conjunto, la reforma viene a consolidar. Hombre, a mí no me extraña que vosotros, que defendáis, también no me extraña eso, que defendáis esta reforma laboral, que consolida la otra, porque vosotros el día 23 de enero, o Comisión EOT, del 2012, firmaste el tercer acuerdo interconfederal para la negociación colectiva y el empleo.
No sé si te acuerdas de eso. La patronal. Sí, con la patronal. Que Y no lo firmó el gobierno, No, o dejó no, y no. vino con la contrarreforma. Pero esa reforma traía todo, incluido el artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, que era el despido o sin causa, o sea, Sí. por ponerte enfermo, por ejemplo. Sí, si sí, sí. en unos eso no es periodos- cierto, Paco. Venía diga- eso. No diga se que en el bajó del acuerdo pacto. para el empleo y la negociación Está colectiva. ahí, si venía eso es que el está por despido. escrito. Bueno, pero todo. esa es otra Pero eso- reforma, sí, no se no, trata de esa Pero esta. es que no es cierto. Pero esa estaba firmada, Sí, salvo sí. el despido sin causa. Eso no lo firmaste. Pero lo demás, estaba todo firmado. Bueno, vamos yo a ver, creo- Pero vamos a ver, porque Sí, le que está hicimos la. escrito ahí. Si lo que hizo el gobierno de Rajoy ya lo habíamos firmado con los empresarios, Salvo ¿por qué el nos despido, pusimos en huelga? ¿Por qué hicimos una Pues huelga porque general, os Paco? ninguneó, porque dijo no nos hace falta. No, pero vamos, El no, gobierno Paco. dijo, no nos Si hace en el, falta. si en Y el, tiró más no, para allá. no, si en el decreto que Rajoy aprueba en febrero saca lo que ya le habíamos mandado a empresarios y sindicatos al gobierno, ¿para que nos vamos a poner de huelga? Que lo hace el gobierno solo. Es que no o sea, a se nosotros conformó. nos da igual. Bueno, a nosotros nos da igual. El problema no Vamos es ese. a dejar, yo creo, cerrada esta tertulia, Pero- o al menos un paréntesis, Que- venga, que- dile algo. no, yo lo que le quiero decir a Rafa, que el acuerdo ese que está escrito. Si aquí el tema Claro, de que claro. estas cosas están escritas y Claro, publicadas. sí, Hacer sí, un yo sé que paréntesis por si podemos seguir hablando de este acuerdo o de otro. La verdad que ha sido un placer contar con vosotros, con Rafael Rodríguez, con Paco Moro, porque tenéis ahí una vida sindical prácticamente llena y da gusto escucharos y incluso en la confrontación. Así que espero que las personas que nos están escuchando sepan más del acuerdo, de lo que ha entrado, de lo que no, porque las negociaciones son así, y al menos conozcamos algo más, ¿no? Porque a veces los medios nos lían, ¿no? No sé si tenéis esa impresión. Bueno, yo hablaba al principio de la cacofonía, en Eso es, el sentido más literal de la palabra, ¿no? Porque Ujú. a base de repetir cosas se estereotipan conceptos, y parece como es que si te lo dice la tele o lo has leído una vez en Ya. internet, en algún tuit o en alguna cosa de esas, ya Y es además la máxima, ¿no? dos miradas diferentes ayuda No, pero yo me alegro mejor, ¿eh? de que Paco, después de hablar, yo me haya reconocido que algunas cosas son buenas. No, hombre, pero vamos a ver. O sea, tú. No, pero que ha sido buena No, las no, miradas no, diferentes por para favor. conocer mejor lo que ha entrado en el acuerdo y lo que no ha entrado, ¿no? Bueno, y además es que si placer. algo tiene esta radio, es la vocación no de la confrontación por la frontalidad, sino de la riqueza que tenemos, que atesoramos gente tan normales como vosotros, Y y además- bueno, y que tenéis una opinión tan cualificada, a pesar de que seáis tan normales como sois, ¿no? Muchas veces es que es que no es baladí lo que estoy diciendo, que muchas veces montamos en pedestales a gente que dice lo que le han dicho que diga, y que repite una y otra vez, y no sabemos valorar pues el valor que tienen que personas como vosotros, que habéis salido de donde habéis salido, de donde son la mayoría de la gente que nos escucha, gente normal y corriente trabajadora, y que aporta el plus que vosotros aportáis para tener una opinión cualificada. Y para mí eso es un valor de esta radio, y es un valor que aportáis gente como vosotros. Sí, Yo, sí. yo sí me permití. Ya os llamaremos más. Yo siempre me permití agradeceros la invitación, agradecerle también Ha sido un placer, a Rafa la verdad. también que esté aquí. Nos conocemos, como ha dicho, desde que éramos críos, a un poco mayor que yo. No, soy Que haber nacido casi antes. 7 años mayor que él. Casi. Haber nacido más tarde, ¿no? Pero sería interesante una propuesta que hago a micrófono abierto, el tema de la fiscalidad, de la fiscalidad, porque aquí muchos piden subvenciones, no tenemos ayuda, pero no aportan. Claro. Y por poner un ejemplo, el del año 18 aquí, el impuesto de sociedades ha bajado de 70.000 millones de euros a 12.000 millones de euros. Fíjate. De entonces digo. aquí. Entonces, Pues eso es un sí, tema podemos interesante. hablarlo también, Porque claro. aquí los impuestos van sobre las rentas del trabajo y Claro. sobre el consumo. Claro.
A nosotros lo que nos interesa es que los conceptos complejos, seamos capaces de allanarlos para que Todo el cualquiera mundo pueda lo entender comprenda. las cosas que no se entienden. Porque Hombre. tú acabas de decir 2 o 3 palabras que encadenados pues parecen que estás hablando de algo de la estratosfera. Sin embargo, tienen un impacto tan determinante en la vida ordinaria de la gente que de eso se trata, ¿no? De eso Bueno, se trata, por supuesto. que También sí. las personas que nos están escuchando, saber que podéis verlo en Facebook, que se le está retransmitiendo en directo, pero que también lo vais a poder ver después. Así es que un placer. Muchísimas gracias, Muchas gracias a Rafael vosotros Rodríguez por Papo haberme Moro. invitado. Y seguro- A Paco, para mí es un placer, porque es verdad que nos conocemos hace No, muchísimos estaba años. mucho Ya ves, Y el debatir con Paco Claro. para mí es... claro que sí. Y Y para mí seguro también. que tenemos la oportunidad con otros temas también que Sí. podáis aportar. Contaremos con vosotros. Muchas ¿vale? gracias. Por lo que podamos Muchas aportar, gracias. aquí estamos. Gracias. Gracias. Compas, amigas, amigos, esto ha sido todo. Hoy hemos hecho un extraordinario Sí, porque es que no porque merecían, los invitados no y la merecían. temática lo merecían. Esperemos no haberos aburrido más de la cuenta y que este es el primero de este año, pero ya sabéis que nos esperéis el jueves que El viene. jueves que viene a las 6 estaremos aquí. Venga, Venga, nos vemos, nos cuidaros.